Dicen que hay muchos tipos de amor en el mundo, como el amor que supera las diferencias de clases, el amor que trasciende la raza, incluso el amor eterno. Entonces, ese encuentro también podría ser el comienzo de un amor fatídico. Todo empezó en la tierra de los dioses Rita. Todos querían detener a Elijah, pero ella estaba corriendo. La libertad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Quién podría detenerla a ese punto? Allí estaba el mundo que quería, el mundo de los humanos, de sus sueños. Era increíble. Ella era la diosa de las plantas, Elijah, aunque era un poco diferente del continente al que quería ir, pero no podía evitarlo. Cada minuto y segundo contaba. Ella estaba feliz. Ella sacó una criatura. Era tiempo de irse de esa maldita casa. Pero cuando ella estaba a punto de escapar, un dios que estaba atrás de ella le pedía que no se moviera. Era el rey de los dioses, el rey del cielo, Júpiter. Él le había brindado la mayor comodidad posible para que la pasara bien, pero para ella era una broma. Habían sido casi 200 años. Estaba encerrada, repitiendo el mismo día una y otra vez, siempre comiendo 2 rebanadas de pan y un vaso de agua. Ella había vivido así durante los últimos 200 años. Tan pronto como nació, fue tratada como una mala persona. Decían que era un dios que destruiría el mundo. Cuando ocurría algo en el mundo humano, todos hablaban de ello. Todos decían que era culpa de ella. Como el dios Júpiter pensaba que ella estaría agradecida si la dejaban vivir así. Él no había hecho nada por ella. Además, porque creía que era un dios de la destrucción, cuando ella es el dios de las plantas. ¿Ella cómo iba a destruir el mundo de las plantas? El dios intentaba calmarla y regresarla a la sala de confinamiento antes de que los otros dioses intenten ejecutarla. Pero para ella no había un lugar para ella en Receta. Así que ella le dijo a Júpiter que en el momento en que salga de ese lugar iba a poder respirar en paz. Así que le pedía que no la detuviera. Así que si es lo que quería, no podía evitarlo. Antes de que los otros dioses se dieran cuenta, Júpiter quería llevarla al cuarto de aislamiento a la fuerza. Pero al parecer Júpiter lo había olvidado. Ella también era un dios, así que la atacó. Para Elijah, que los dioses se dieran cuenta no era asunto suyo. Ahora viviría su propia vida en el mundo humano. Así que por esta vez, él debía hacer su mejor esfuerzo. Así que ella se inclinó al acantilado, despidiéndose de Rita. Había sido un asco estar juntos y no quería volver a verlo. Ella estaba feliz y Júpiter estaba furioso. Elijah había escapado. Para ella era hermoso, pero no sabía lo que tenía que hacer. Tenía que esconderse en un cuerpo humano antes de que los dioses vinieran por ella. De preferencia un alma que no se haya sentado, aunque no encontraba ningún humano al cual entrar. Pero entonces lo vio, la energía de un humano que nacería pronto. Las sirvientas estaban alteradas. Al parecer la señorita Rosetta había sido envenenada y estaba en estado crítico. Mientras tanto Elijah estaba observando. Al parecer lo encontró, un cuerpo donde vale la pena esconderse. Había una mujer embarazada. Elijah tenía claro, había cosas que debes tener para poder comer y vivir en el mundo humano. Primero, dinero, tanto como sea posible. Y segundo, estatus y honor. Elijah estaba entusiasmada. Disfrutaría de todo lo que nunca antes había podido disfrutar. Así que ella estaba a punto de ingresar a ese cuerpo humano, cuando de pronto ella tropezó. Su mascota Pepita estaba cayendo, así que cuando intentó atraparla, ella no pudo detenerse y cayó en otro cuerpo humano. Todo el mundo le estaba llamando a Rosella. Ella no podía creerlo. Su objetivo era ese estómago. Entonces, ¿dónde se encontraba? ¿En qué cuerpo había ingresado? Cuando empezó a escupir sangre, ella explicó que no recordaba nada. La madre de Rosella, la marquesa de Herman, estaba feliz. Estaba feliz de que su hija se encontrara bien. En cambio, Rosella sentía que había algo extraño. A menos que seas un humano a punto de nacer, todos los seres humanos ya tienen un alma, por lo que no podrían entrar en ella. Entonces se preguntaba cómo pudo ingresar ese cuerpo. Puede ser que esa humana haya estado muerta antes de que ella ingresara. Rosella Derman
Era conocida como un ángel sin alas. En esta tierra, donde viven innumerables humanos, era tan famosa que no había nadie que no la conociera, con una buena personalidad y apariencia. Incluso había obras de teatro con sus vivencias. Todo por el incidente de hace 7 años, en el momento en el que todo el mundo estaba desconcertado por el desastre natural ocurrido en Rodea. La historia de una noble que evacuó a la gente con tan solo 13 años. A partir de ese día, todos en Rodea la elogiaron. Por supuesto que no le agradaba a todos. Aún así, era una persona que no sabía odiar a los demás. Era increíble que a una edad temprana tenía una grave enfermedad. Por alguna razón su familia y el legislador parecían evitar responder. Una buena familia, una buena reputación, una buena personalidad. Debía haber vivido una vida completamente diferente a la suya. Se preguntaba ella si esta vez podía ser feliz. Debía haber algo que todavía desconocía. Se preguntaba por qué esa mujer se había suicidado. Era tan frustrante. Sentía que su vida desde el principio era un desastre. Si iba a vivir en ese cuerpo, tendría que saber más sobre Rosella. Ella sentía que Rosella vivió siendo amada por su familia y por la gente. Era una vida mucho mejor que antes, donde fue tratada como si fuera un desastre. Además, era muy bonita. Incluso la prestigiosa familia del marqués aún no estaba segura sobre la muerte de Rosella, pero no era un mal comienzo. Lo bueno es que ella estaba acompañada por su mascota Pipo. Ella se preguntaba si podía usar su poder espiritual. Dado que el cuerpo es de una persona muerta, podía ser difícil utilizar el poder divino, pero podían probar. Era por eso que no quería entrar en un cadáver, pero no podía evitarlo. Así que ella iba a probar su magia de poder divino. Así que fue al jardín. Necesitaba ver las plantas y podían oírla. Y cuando ella estaba intentando hablar con las plantas, alguien la interrumpió. Era el hijo mayor de la familia Derman, Benjamin Derman. Él se presentó como su hermano. Había escuchado que ella había perdido la memoria. Él quería que ella volviera a su dormitorio, ya que no debía excederse. Aunque Rosella quería saber si había algo importante que ella debía tener conocimiento. Pero su hermano le dijo que si ella olvidó sus recuerdos era por algo. Así que le aseguró que crearían los mejores recuerdos en el futuro. Así que ella debía descansar. Aunque para Rosella era frustrante, no parecía que tenía intención de decirlo. La situación era parecida a cuando ella estaba confinada. Eso no podía seguir así. Decidió vivir una vida digna, sea lo que sea. Necesitaba saber qué fue lo que le pasó a Rosella. Que cuando ella le preguntó a su dama de honor, ella le dijo que la señorita había liderado el arte, la cultura del imperio, construyó bibliotecas, orfanatos y academias usando su propio dinero para apoyar continuamente a la gente del imperio. Esta era la segunda hija de la familia Rosella. Rosella estaba satisfecha con lo que había escuchado, pero quería saber cómo era ella, es decir, lo que le gustaba, sus pasatiempos, qué tipo de persona era. Entonces la sirvienta evitó la respuesta y se despidió rápidamente. Al parecer, Rosella había fallado, y mientras ella salió al jardín, su madre estaba hablando con su hermano. Aunque Rosella lucía bien, se preguntaba cómo se había sentido después de que ella bebió veneno. Aunque para su madre no importaba lo que diga la gente, ella amaba a su hija. Pero entonces la sirvienta estaba asustada. La señorita estaba en pijama bajo la lluvia. Entonces su hermano fue a su encuentro, le estaba cubriendo. Ella, si se mojaba con la lluvia, podía enfermarse. Su hermano le aseguraba que podía hacer lo que quiera. Él no dejaría que nadie la señale con el dedo nunca más, así que podía hacer todo lo que quiera. Su hermano entonces le dijo que ahora no tenía que preocuparse por nada. Nunca más tendría que pasar una vergüenza tan terrible como esa vez. Así que ella empezó a recordar, la gente murmurando, diciendo que ella había salido con un pintor plebeyo que la había dibujado. Sin importar si eran amantes, ¿cómo pudo haber hecho un retrato desnudo? Si fuera ella, moriría de vergüenza. Ahora en el cuerpo de Rosella, ella no sabía qué hacer. No la dejaban salir, aunque ella estaba perfectamente bien, aunque había entrado en ese cuerpo. Y ahora ese cuerpo era inmortal. Ella quería salir. Pero entonces ella quiso convencer a su sirvienta. Solo quería salir a dar un paseo. Así que Rosella se fue a Selénica, la ciudad de cultura y arte.
Aunque cuando ellas estaban caminando, la gente aún reconocía a su sirvienta. Habían escuchado acerca de la conmoción de la familia Derman. Hace un tiempo, habían oído que la señorita murió y volvió a la vida, o algo así. Rosella no sabía lo que el mundo estaba hablando. Un hombre muy grosero estaba hablando mal de ella, diciendo que el marqués Derman debe haber criado mejor a su hija. Para él, ella era una vergüenza para los nobles, era inaceptable para aquellos nobles que se han unido hace 100 años. Rosella estaba tan furiosa, ese hombre, hablando de cómo criar un hijo. Ella quería estamparlo contra el suelo con su poder divino, pero si hace eso, podría sospechar sobre su identidad. Así que ella se acercó ligeramente, diciéndole que lo que acaba de decir, si podía contarle más sobre eso. Así que ese hombre empezó a hablar. Para él, la señorita Derman había disfrutado el escándalo. Rosella se preguntaba, ¿el cuerpo original de esta mujer qué demonios había hecho? No entendía por qué todo el mundo esconde historias sobre ella. Ni siquiera entiende el hecho de que las personas que no saben nada hablen liberadamente sobre ella. Los dioses y los humanos eran iguales, ignoran la verdad, hacen lo que les da la gana y humillan a los demás. No sabía qué diablos pasó, pero eso era demasiado. Así que le preguntó al hombre si podía decir todo eso frente al marqués Derman. Para ella era gracioso. Este hombre era quien debería disculparse. No podía creer que se haya atrevido a insultar a la hija del marqués en la calle. Aunque para él la señorita Derman debía reflexionar. Para Rosella, ese hombre no debía hablar sin saber nada. Además, era el tipo de las personas que más odia, aquellos que no les basta con solo meterse con ella, sino también tratar de afectar a las personas que les importa. Las únicas personas que confían y creen en ella. Realmente odia a quienes intentan humillarlos de esa manera. Así que lo tomó de su ropa. Era justo como ese hombre. Aunque para él, ella debía respetar a sus mayores. Para ella no había esa palabra. ¿Acaso él no merecía ser castigado? Así que le dio un golpe. Él cayó al suelo, aunque ella no quería armar un escándalo. Eso debía ser suficiente. Aunque ese duque, señalándola, le estaba amenazando, no iba a salir ilesa después de hacer algo como eso. Pero entonces ella se acercó ante él. Si ella escucha que está hablando de Rosella otra vez, él tenía por seguro que ella no lo dejaría en paz, así que le dio una mirada siniestra. Él debía entenderlo como un noble, así que él se quedó arrodillado del miedo. Aunque al parecer él estaba llorando, Rosella le dijo a su sirvienta que solamente debían ignorarlo y continuar. Tenía tantas preguntas. Su sirvienta entonces le dijo la verdad. Su señorita realmente no había hecho malo. Simplemente, la señorita fue sincera. Y cuando ellas estaban conversando, ese hombre de antes las siguió donde estaban. Él estaba seguro que las tendrían. Querían atraparlos. Entonces ella, al igual que sus sirvientes, empezaron a correr. Debían escapar. Así que cuando ella se había ido a un lugar escondido, se dio cuenta de eso. Cuando más se adentraban, parecía la atmósfera haber cambiado. Y cuando ella estaba escondida, escuchó a ese hombre, ese duque vulgar. Él estaba con una lista de mercancías. No podía creer que esté viéndose envuelta en ese tipo de situaciones. Rosella no tenía de cómo salir, así que creía que iba a necesitar cuanto más sepa del mundo exterior. No entendía por qué tenía que ser un paraíso para la gente desvergonzada y codiciosa. Pero entonces, cuando escuchó de las palabras de ese hombre, todo acerca de esclavos, ella estaba maldiciendo. ¿Qué significaba todo eso? La esclavitud estaba prohibida en el Imperio Romano. Ella había escuchado que su sirvienta había sido capturada. Entonces su trabajo de buscarla se había reducido. Parecía que tenía que hacer una investigación encubierta. Así que ella fue a la puerta principal. Ella se presentó como un invitado de Sepal y se puso una máscara. Ella estaba caminando, mirando alrededor, preguntándose dónde estaba su sirviente Joel. También le informaron que el evento iba a comenzar pronto, así que debían seguirla.
Pero para Rosela estaba bien. Ella había encontrado el lugar correcto, así que agarró al hombre y lo golpeó en la nuca, cayendo desmayado. Ella había terminado con uno. Era una operación encubierta y no era la gran cosa, era un golpe ya. Tenía un gran talento para la actuación. Ahora lo que tenía que hacer era traer a Joy sana y salva, cuando de pronto un hombre la agarró y la tomó de sus hombros, preguntándole por qué estaba allí. Preguntándole por sus acompañantes. No creía que la familia Derman haya enviado a una persona nada más. Entonces Rosela estaba alerta. Acababa de decir Derman, así que le dio un codazo. Al parecer sabía que era Rosela, aunque esta persona rubia no entendía por qué era tan fuerte. ¿Quién diablos era ella? Entonces ese hombre se sacó la peluca. Era un hombre. Ella estaba asombrada. ¿Acaso era un hombre que le gustaba la ropa de mujer? Pero él aseguró que era un disfraz. Él confundía a los demás para que no reconozcan su identidad. ¿Acaso no conocía lo que era un disfraz? Al parecer era un hombre misterioso. Además le cuestionó a Rosela. No sabía que era tan fuerte, aunque ella aseguró que había sido fuerte desde pequeña, tanto para que pueda lastimar la mano de un maestro de la espada. Ese hombre misterioso le decía a Rosela que no era un lugar para que una princesa venga sola. Entonces ella sonriente le dijo que mientras caminaba se había perdido. Aunque él no era tonto, ¿quién creería eso? Aunque entonces ella le dijo que en verdad había perdido un poco la memoria. Pero entonces ella empezó a cuestionarlo. ¿Por qué fingía conocerla? ¿Acaso era cercano a ella? ¿Cómo se llamaba? Pero entonces él le dio un nombre. Era Thomas. Era un seudónimo por si alguien lo descubre. Aunque a Rosela no le importaba, si no quería decirlo, que no lo hiciera. Para ese hombre, ambos eran sospechosos, así que debían hacer las paces. Entonces ella explicó que su doncella había sido secuestrada y llevada allí, así que le estaba buscando sola. Entonces el joven le dijo que si fuera ella, habría ido con el marqués para pedir apoyo. Así que él le dijo que la iba a ayudar, pidiéndole datos de su sirviente Shoyle. Así que ella empezó a describirla. Sus hombres encontrarían a la doncella, así que no debía planear ir sola y regresar. Ella entonces, sin escucharlo, ella se fue por un lado. Tenía que hacer algo antes de irse. En unos momentos como ese, tenía que tener un arma consigo. Había visto el almacén hace unos momentos, así que lo había encontrado. Había encontrado un gran martillo. Ella estaba feliz. Ese hombre misterioso le estaba diciendo que no habían ido a jugar, pero ella estaba segura. No estaba allí para jugar tampoco. Así cuando estaban caminando, vio que muchas personas estaban encerradas, pidiendo ayuda, que las dejaran salir. Por un momento, ella recordó su pasado, cuando ella estaba encerrada. Ese hombre rubio pensó que la princesa estaría en shock. Él quería que volvieran. Le iba a decir a sus subordinados que los encontraran. Pero Rosela no podía entender cómo él pensaba dejar a esas personas allí. ¿Cómo podía irse después de ver eso? Así que ya no se iría. Se iba a quedar para ayudar a las personas, así que se iría por su cuenta. Pero cuando ella estaba acercándose a los abarrotes, el hombre misterioso la tomó. No iba a dejar que lo hiciera. Ella no entendía qué tipo de humano era demasiado fuerte. Ese hombre le aseguró que no puede manejar todo solo porque es fuerte. Ella no debe creer que ese es el único lugar donde hay esclavos en el imperio. Sus raíces eran más profundas de lo que creía. E incluso si ellos los liberan, no hay nada que puedan hacer para que no vuelva a ocurrir. El imperio no se quedará quieto, así que primero debían salvar a su sirvienta. Rosela, mientras tanto, pensaba que los que despreciaban mientras ella estaba encerrada en Rita. Todos los personajes principales de obras y teatros musicales, cada vez que veían algo mal, pasaban de largo y fingían no haber visto nada. Por eso siempre los envidiaba. Pero, ¿por qué parecía superponerse a su yo del pasado? Así que ambos escucharon que los guardias estaban llegando. Él estaba diciendo que se encargaría de todo. Rosela le dijo que iba a ser peligroso, así que debía retroceder un poco. Al parecer, ella no estaba escuchando. Dijo que no podía hacerlo sola. Pero ella le aseguró que tienes que hacerlo para ver si puedes hacerlo. Aunque él le dijo que esas barras eran de hierro, pero ella las torció con facilidad. Solo debía abrirlas y listo.
Así que después de un rato, escucharon una gran explosión, preguntándose quién eran ellos. Habían 2 intrusos en la zona B3, además los productos estaban escapando. El sirviente recibió un gran golpe con el martillo de Rosella. Ese hombre rubio veía cómo todos estaban siendo destruidos como si nada. Pero entonces Rosella, antes de irse, le dijo que él debía asumir la responsabilidad. Se suponía que no debía haber un alboroto. Todos los empleados gritaban que cómo podían haber ingresado 2 intrusos. Todos debían atraparlos. Así que ambos empezaron a luchar. Rosella les dio un merecido, aunque todos intentaban escapar de ella. El chico rubio se preguntaba, ¿quién era el villano? Él le dijo que a través del dispositivo le informaron a sus hombres que habían encontrado a su sirvienta, así que ella estaría a salvo. Sus subordinados debieron haber pasado por muchos problemas. Y cuando ambos estaban a punto de irse, un niño tocó la capa de Rosella. Le dijo que en la otra sección había más personas. Aunque ese caballero Tomás intentó detenerla, un hombre se acercó amenazante, pero entonces ella le dio un puñetazo en la cara. Al parecer era un tipo que había fingido desmayarse. El niño le dijo que también había personas encerradas, los Gens, criaturas del dragón que lucharon contra los dioses. Al agitar sus alas podían hacer volar hasta el acero. Sus habilidades físicas también eran superiores a la mayoría de los seres humanos. Así que el caballero, usando su espada, derrumbó la pared. Él finalmente los había encontrado, al líder de los Gens, el único con las alas perfectas del momento, Praman Forest. Thomas le explicó a Rosella que era importante, especialmente para los Gens. La mayoría de esa raza reencarna con sus recuerdos, lo que hace eso posible con sus alas perfectas, comenzando un círculo vicioso que nunca termina. Tener recuerdos de tu vida pasada no es necesariamente algo bueno. Mueren y mueren, y luego viven con resentimiento, y se repite una y otra vez. Aunque Rosella no entendía, Thomas realmente se dio cuenta que había perdido la memoria. Esos prisioneros dijeron que realmente eran una raza que había sido abandonada incluso por los dioses y seguirían reencarnando para pisotear y devorarse. Él experimentaría un infierno sin fin y rogarían para que los mataran. Esos prisioneros gritaban que él sería castigado por Dios. Pero para Thomas, aquellos que son enemigos de Dios esperan que castigue a sus enemigos por ellos. Así que él tampoco no tenía un orgullo por su raza. Ese sería el único momento en que podría burlarse así. Cuando se enfrente a un dragón, debía pagar el precio. Así que los prisioneros empezaron a hablar que traía la victoria al dios de las plantas, Elaia. Rosella estaba confundida. El prisionero seguía halagando, incluso los dioses tuvieron miedo y le encerraron. Cuando vengan la diosa Elaia y el dragón, este mundo pertenecerá a los Gens. Thomas no entendía, ¿cómo que Elaia, la diosa de las plantas? El prisionero estaba sonriente, lo matarían y la diosa Elaia lo maldecería. Rosella solamente esperaba que ese tonto se callara. Rosella se preguntaba si él estaba diciendo que ella asumió a los Gens para destruir a Rosella. Eso no podía ser posible. ¿En qué parte de esa historia? Cuando ella estaba encerrada y decía que ella estaba con los Gens en una operación, ella no entendía nada. Pero eso ya no importaba. Ya estaba harta de todo. Ella estaba más furiosa. Ella no había ido allí para escuchar cosas sin sentido. Qué doloroso era escuchar esas voces diciendo que se va a suicidar día y noche. Así que ella empezó a reclamarle. Elaia era el dios de las plantas y apenas sabía cultivar hierbas. ¿Cómo diablos podría un dios como ese destruir el mundo? Pero entonces esos prisioneros no le darían respuesta. Ellos estaban tan desesperados hasta el punto de rezarle al dios, al cual era repugnante. Pero él quería agradecerle por deshacerse de todos sus problemas. Ella estaba invitada al infierno, así que tomó su cuello. Rosella sentía que ese cuerpo humano era demasiado débil. Así que el prisionero la amenazó. Si él quería salvarla, debía liberarlo. Así como lo hizo para atravesar el muro de magia. Así que Thomas levantó su espada y lanzó un hechizo, cortándole el brazo a ese hombre.
Así fue como él terminó con sus vidas. Aunque Rosella le dijo cómo podía matarlo así de la nada, todavía tenía muchas preguntas. Si moría así no podía saber nada. ¿Por qué Alaya, que no tiene ningún poder, era el dios de la destrucción? Necesitaba saber por qué ella era su dios. Pero entonces Thomas le aseguró que ella no debía preocuparse. La diosa Alaya de ninguna manera se habría unido a ellos. Rosella le preguntó cómo él estaba seguro, pero él le dijo, la diosa también era uno de los 8 dioses más importantes de Rodea. No había manera que alguien traicione así a Rhodes tan fácilmente. Rosella, mientras tocaba su cuello, sentía que la única forma en la que podía morir era siendo un extra, ya que era el personaje principal. Aunque ella es más fuerte de lo que esperaba, tenía que cuidar de su cuerpo, aunque no era fácil. Las marcas de su cuerpo no desaparecerían pronto. Se preguntaba qué es lo que haría cuando vuelva a la casa del marqués. Definitivamente su familia no se quedaría quieta. Así que ella dejaría las cosas complicadas como los guests para después. Ahora mismo el problema era su familia. Tan pronto como regrese, tendrá que ponerse un vestido de cuello largo. Thomas, mientras miraba los gestos de la princesa, se reía y luego se enojaba. No podía quedarse quieta ni por un segundo. Y cuando él estaba conversando con el dispositivo, Rosella le dijo que si él encuentra a ese bastardo debía romperle las piernas, debía hacerlo en lugar de ella. Así que él se volteó y empezó a reír. Así que Thomas le dijo a Rosella que su sirvienta como su caballero le estaban esperando afuera. Y también estaba el carruaje enviado por Benjamin Derman. Ella estaba sorprendida, no sabía qué hacer. Cuando salió de ese lugar, su sirvienta le estaba abrazando. Estaban demasiado preocupados por ella, así que debían ir rápido. Y antes de irse, Rosella le dijo a Thomas que no se olvidara de las piernas. Le daba una mirada que decía que debía romperlas a las 2. Así que él se volteó y empezó a reír. No entendía lo que pasaba, pero ella estaba segura que Thomas entendería. Así que ambos partieron rápidamente. Entonces Thomas le dijo al caballero que debía brindarle algo. Él debía tomar la cabeza de Praman Forest. Ellos habían hecho el primer paso, tenían que atraparlo uno a uno, y luego la paz volvería a su imperio. Además, él estaba pensativo, no sabía que la princesa Derman era ese tipo de personas. Antes solo sonreía y no decía nada, pero ahora había visto un lado nuevo. Estaba deseando que llegue la próxima reunión. Aunque los caballeros que estaban junto a él no entendían por qué él estaba sonriendo mucho, será porque había matado a Praman. Ahora todos debían darse prisa, regresarían al castillo imperial. Ellos estaban inclinándose. Iban a seguir las órdenes de Su Alteza Real, el príncipe heredero Fuende. Ya había pasado un tiempo desde que había vuelto con un regalo. Y esto ha sido todo por este video. Coméntame cómo te está pareciendo esta historia. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y muchas gracias a los miembros del canal que nos patrocinan y pueden formar parte de ellos a través del botón unirse. Hasta luego.